Bueno, sigamos entonces. Vimos las derivadas de una función en un número y dijimos que su interpretación geométrica era que resultaba ser la pendiente de la recta tangente en ese punto al gráfico de la función, ¿no? Y también que si pensábamos a la función como el movimiento de una partícula con respecto al tiempo, el resultado de esa derivada era la velocidad instantánea en ese tiempo, ¿no? En ese momento, en ese instante. Ahora aparece otro título que dice razones de cambio, ¿no? Razones de cambio. No sé si ustedes saben que en matemática cuando hablamos de razones quiere decir divisiones, ¿no? Razones significa divisiones en matemática. Y justamente lo que estamos haciendo cuando hacemos la derivada es el límite de una razón, de una división. ¿Y qué es lo que dividimos? Dividimos cambios, porque vendría a ser cómo cambia, ¿sí? Cómo cambia la función con respecto al cambio de las variables. O sea, cómo cambió el resultado de la función, cómo cambian las imágenes con respecto al cambio de sus variables, ¿no? Entonces, una razón de cambios. ¿Y qué es la derivada? Es el límite de esa razón de cambios. O sea, es un límite y es una razón de cambio instantánea, porque estamos haciendo el límite. O sea, la derivada, que tenía sus otras interpretaciones, también la consideramos como una razón de cambio instantánea. Una razón de cambio exactamente en el instante, en este caso, ¿no? X1, porque es X2 quien tiende a X1. ¿No? ¿Está bien? Y acá justo lo que dice, la derivada es la razón de cambio instantánea, ¿no? Cuando X es igual a en este caso, ¿no? Hay un ejemplo que lo pueden ver solos, ¿no? Y están los ejercicios. Y vamos a seguir con el mismo tema, porque ahora van a ver que en la sección siguiente, que es la 2.8, también hablamos de la derivada, ¿no? Pero dice la derivada como una función. Ahora, recién hablábamos de la derivada, así como la tenemos acá, la derivada en un número, ¿sí? Teníamos la derivada en un número, que es este límite, y que tiene sus interpretaciones. Ahora, si yo pienso en que este número varíe, o sea, a cada número del dominio, o sea, no del dominio de la derivada, o sea, donde exista la derivada, a cada valor le asigno el valor de su derivada, estoy construyendo una función que le ponemos de nombre derivada de la función, ¿no? Como función, o sea, la derivada. ¿Y qué tenemos ahora? Una variable. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos esta, pero que también estaba la otra? Límite cuando x tiende a A de f en x menos f en A sobre x menos A, ¿sí? Bueno, ahora cuando hablamos de la función derivada, lo que va a variar es A. O sea, ahora es la derivada de f en x. Entonces no puedo usar esta. Esta no puedo usarla, porque tendría que hacer x tendiendo a x, no tiene sentido, ¿sí? O sea, esta no la puedo usar. Entonces uso la otra. Entonces la función derivada es el límite que nos da la derivada en cada punto. ¿Se entiende lo que digo? Yo tengo un número y lo que hago es asignarle la derivada de ese número. Entonces me estoy construyendo una nueva función. ¿Sí? Me estoy construyendo otra función. ¿Qué función? La función derivada. A ver si hacemos, debe haber un ejemplo aquí debajo. Ahí, no puedo bajar, acá. A ver, vamos a ver con este ejemplo. A ver si tengo más abajo. Ay, justo me quedan páginas distintas. Ah, no, acá lo tengo. Dice el ejemplo 1, en la figura 1, se muestra la gráfica de una función f. Utilícela
para dibujar la gráfica de la función derivada. Una cosa, un detalle que quiero que tengan en cuenta. Fíjense cómo está escrito, ¿no? Que está perfecto escrito. En la figura 1 se muestra la gráfica de la función y dice f, el nombre de la función. Porque en general muchas veces escriben el gráfico de la función f de x. No, la función se llama f. F de x es nada más que un numerito, es la imagen de un número en particular. ¿Sí? Un detalle que me acordé. Cuando uno habla de una función en general, tiene que poner el nombre, sin la variable. ¿Está bien? Entonces, por eso dice que el gráfico es el de la función f, que la utilicemos para encontrar el gráfico de la función derivada. Y aparece esto solo escrito. O sea, no está la x, porque sería nada más que la derivada en un número en particular si ponemos la x. O sea, sí, está perfecto. A ver cómo hacemos, ¿no? Nos piden, creo que ese mismo gráfico es el que tenemos debajo, a ver, sí, ¿no? Acá. Porque me interesa que tengamos los dos gráficos juntos para poder ir analizándolo. Bueno, presten atención. El gráfico celestito es el gráfico de la función f. ¿Está bien? Yo, mirando ese gráfico, tengo que hacer una aproximación, es súper aproximación, pero más o menos, ¿sí? De aproximación, de la función derivada, o sea, a cada número yo le voy a asignar su derivada, y lo que voy a hacer es usar la interpretación que le dimos a la derivada por primera vez, lo primero que hicimos en la clase de hoy, que fue pensar en la derivada como pendiente de la recta tangente al gráfico en el punto, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a mirar unos puntos particulares, que son los más sencillos para analizar. Por ejemplo, vieron que acá tienen escrito una letra, un A. Bueno, en ese puntito, abajo, en este, sería aproximadamente 0,5, ¿sí? Más o menos 0,5. Bueno, en el 0,5, ¿cuánto valdrá la derivada? ¿Qué era la derivada? Era la pendiente de la recta tangente. Fíjense que la recta tangente era aquella recta que cortaba cerquita del punto, corta el gráfico solamente en ese punto. Digo cerquita del punto, corta nada más que en ese punto, porque si yo extiendo esta, ahí soné, la cortó en otro lado, pero no importa. Cerquita de ese punto, la recta tangente corta al gráfico en ese único punto. ¿Y qué pendiente tiene esta recta que resultó ser horizontal? Tiene pendiente 0. Quiere decir que la derivada en este número, que creo que debe ser el 0,5, la derivada vale 0. Entonces, si acá en este gráfico yo estoy dibujando el gráfico de la derivada, significa que en el 0,5 yo voy a poner el 0. ¿Se entiende? ¿Qué otros lugares tengo con esa misma situación? Acá, la recta tangente acá vuelve a ser horizontal. Significa que, ay, que no tengo pulso. Ahí, en este lugarcito, también la derivada vale 0. O sea que en este lugarcito la derivada vale 0. ¿En qué otro lugar? Acá, en este punto C, que es 1, 2, el 3, ¿no? En el 3 también vale 0 la derivada porque tiene recta tangente horizontal. Entonces vengo acá, de nuevo, tengo el 0, ¿está bien? Estos 3 puntitos fueron fáciles. Nosotros vamos a ver qué podemos concluir, cómo podemos hacer. Bueno, acá tenemos uno. En el 5 me están dando la información que la pendiente de la recta tangente es aproximadamente igual a 3 medios, ya me lo dicen, más o menos 1,5. Entonces, en el 5 voy a marcar acá el 1,5. Entonces marqué este puntito que está ahí, ¿sí? Porque me lo dijeron, así a simple vista no lo sabía, lo dijeron ahí, ¿está bien? A ver, ¿qué otra cosa podemos hacer? Quiero limpiar un poquito el dibujo, así que voy a sacar las anotaciones y vamos a analizar los otros puntos. Ya teníamos este,
este y este. Ahora vamos a ver los demás. ¿Qué pasa antes del 0,5? Antes del 0,5. La función viene hasta acá, o sea, la función está decreciendo, ¿no? Viene hasta ahí. Si yo trazo las rectas tangentes en todos estos puntos, y si yo trazo, por ejemplo, la recta tangente ahí, una recta así, otra recta así. O sea, me fijo que todas las rectas tangentes en estos puntitos, la recta tangente va a ser algo así. O sea que en estas rectas las pendientes son negativas. Significa que para todos los valores menores que el 0,5, la tangente es negativa, porque las pendientes de las rectas tangentes son negativas, ¿sí? O sea que tengo que venir desde acá abajo. No sé cómo vendré, no lo sabemos con detalle, no sabemos bien, pero bueno, la intención es hacer un esbozo del gráfico, ¿no? Un croquis. Entonces sé que viene por acá abajo, ¿sí? Sé que viene por acá abajo. Ahora vamos a ver qué pasa después del 0,5 hasta llegar a este otro lugar en donde la derivada volvía a valer 0. ¿Qué pasó acá? La función empezó a crecer. Entonces, si yo en estos puntos trazo las rectas tangentes van a ser así, o sea, van a ser de este tipo, en donde las pendientes son positivas. O sea que está bien el dibujito acá, ¿no? Las pendientes entre el 0,5 y el 1,5 más o menos, las pendientes de las rectas tangentes son todas positivas. O sea que van a ser todas estas. No sé si será hasta el 1, la verdad que eso no lo sabemos. A lo mejor es hasta acá. Pero bueno, lo importante es saber que sí o sí van a ser positivas. No importa cómo, a lo mejor es así, a lo mejor es así, no importa. La idea es que sean positivas. Les vuelvo a repetir, estamos haciendo un esbozo nada más, ¿está? Entonces vamos a creer que es así. Llegamos hasta acá. Bien. ¿Qué pasa después del 1,5, en donde la derivada valía 0, hasta este número, que era el 3, en donde la derivada también valía 0? ¿Qué pasa con las rectas tangentes acá? Vuelven, fíjense que si yo trazo la recta tangente, vuelven a ser de este estilo, en donde la pendiente es negativa. O sea que sé que desde el B hasta el C', que más o menos es del 1,5 hasta el 3, las pendientes van a ser negativas. Tampoco sé si va a ser así, no importa, la idea es que van a ser negativas, ¿está? Más adelante ustedes en cálculo 2 van a saber hasta dónde van a llegar, pero por ahora, no, por ahora sabemos que son negativas, ¿no? Bien, ¿qué pasa después del valor de C, del valor 3? ¿Cómo son las pendientes? Vuelven a ser positivas, de este tipo. O sea que vuelven así. Y sé que tenían que pasar por este puntito, así que las hago así. ¿Se entiende la relación que hay entre el gráfico original y la derivada? Tengo que pensar en que se trata de la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Las pendientes de las rectas tangentes. Así lo grafico. Bueno, acá hay un ejemplo ya para hacerlo en forma analítica. Si quieren lo pueden ver. Yo me voy a detener en otro, en este ejemplo, en el ejemplo 3. Es el que me interesa. Recuerden, estamos trabajando con la derivada como función. Y si es una función, tendrá su dominio. No sé cuál es el dominio. ¿Sí? O sea, tengo que analizarlo. No va a coincidir con el dominio de la función original, siempre. A veces sí, a veces no. Lo que sí sabemos es que como por la definición que tiene, ¿no? Ay, me aparecieron los gráficos de antes. Lo que sí sé es que mirando la definición de la función derivada, sí o sí veo que el x tiene que estar en el dominio de la f, sí o sí. O sea que, por lo menos sé que el dominio de la función derivada, ¿sí?, va a tener que estar contenido en el dominio de la función original. El dominio de la función derivada está contenido en el dominio de la función original. Más grande no puede ser, porque el número x sí o sí tiene que estar en el dominio de la f.
porque si no, no puedo ni siquiera arrancar. ¿Sí? Vemos acá, la X está en el dominio de la F sí o sí. Lo que no sé es si va a ser más chico, a veces puede ser más chico, a veces puede ser igual. Vamos a ver este ejemplo. La función raíz cuadrada de X. ¿Qué dominio tiene la función F? ¿Cuál es el dominio de la función F? Todos los reales positivos, incluido el 0, lo puedo escribir así. ¿Está bien? Desde el 0 en adelante, inclusive el 0. Vamos a hacer la derivada, la función derivada. Primero escribo la definición. Ahora tengo que reemplazar todo lo que sabemos. Acá dice, F en X más H. La variable X, la variable que está adentro de la función, sale, ¿sí?, con la raíz cuadrada. Si yo tengo que hacer F en 8, es raíz cuadrada de 8. Si yo tengo que hacer F en T, es raíz cuadrada de T. Si yo tengo que hacer F en X más H, va a ser raíz cuadrada de X más H. ¿Está bien? Menos F en X, o sea, menos raíz cuadrada de X sobre H. Bueno, reemplacé. Reemplazamos todo. Ahora sigamos. ¿Puedo reemplazar la H por el 0 directamente? No, nunca voy a poder hacerlo, ¿no? Porque siempre voy a tener el H ahí en el denominador. Así que algo hay que hacer. Y cuando aparecían problemas de este tipo y teníamos raíces cuadradas, el truquito era el que aparece acá debajo, ¿no? Multiplicar por el número 1 formado de esta forma. La raíz cuadrada de las mismas raíces cuadradas, pero sumadas, ¿no? Raíz cuadrada de X más H más raíz cuadrada de X sobre lo mismo. Y resolver este producto. O sea, hago numerador por numerador sobre denominador por denominador. ¿Qué pasa cuando hago numerador por numerador? Tendríamos el producto de una resta por la suma de los mismos términos. Esto era una diferencia de cuadrados, ¿se acuerdan? O sea, me va a quedar el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Esto quedaría arriba en el numerador del producto. O sea que lo que hacemos es simplificar aquí, y lo que nos queda es X más H menos X. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que tienen escrito acá. X más H menos X. Sobre, y fíjense que debajo nada más escribimos denominador por denominador. ¿Sí? Denominador por denominador. Igual. Al límite cuando h tiende a 0, acá ¿qué pasó? Se simplificaron las h, las x, y quedó nada más que la h. ¿Sí? O sea, queda la h como numerador, y en el denominador quedaba la h con raíz cuadrada de x más h, más raíz cuadrada de la x. Entonces es ahí en donde simplificamos las h y nos queda lo que tenemos acá. El límite cuando h tiende a 0, de 1, porque se simplificó la h, 1, sobre raíz cuadrada de x más h, más raíz cuadrada de x. Y ahora desapareció el problema de la h en el denominador, ¿no? Porque si bien está, no nos molesta a la hora de reemplazarlo, porque no tenemos problema de dividir por 0, ¿está bien? O sea que directamente sí podemos sustituir. Entonces nos queda 1 sobre raíz cuadrada de x más 0, porque la h vale 0, que sería raíz de x, más raíz de x. Nos queda esto. Significa que la derivada nos da 1 sobre 2 por raíz cuadrada. ¿Cuál es el dominio de la derivada? ¿Cuál es el dominio de la derivada? Positivo tiene que ser seguro, pero 0 ya no puede ser, porque si no estaríamos dividiendo por 0. Así que el dominio de la derivada es del 0 en adelante sin incluir. Sin incluir.
que está contenido en el dominio de la función original, pero no es igual, porque el dominio de la función original incluía el 0. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, hay que tener cuidado. ¿Alguien quiere preguntar algo? Uy, no escucho. ¿Alguien está preguntando algo? No, me parece que está hablando de otra cosa. Está hablando de otra cosa. Apaguen el micrófono. Bueno, el ejemplo 4 lo pueden mirar solos. También se trata de lo mismo, de analizar los dominios y que vean que son diferentes. Y hay otras notaciones para la derivada. Ay, a ver. Hay otras notaciones para la derivada. Estaba la notación que yo les dije recién, que era con el prima, ¿no? Esta. Pero también se puede poner directamente, en lugar del nombre f, poner la i prima. O también aparece esto, que lo van a usar bastante, que dice como una d, diferencial de i sobre diferencial de x, pero en realidad es la derivada de i con respecto a x. Diferencial de i sobre diferencial x, di sobre dx. Ustedes recuerden que cuando aparece esto, es la derivada de y. También se puede poner así, cuando aparece esto, es la derivada de la f. O también puede aparecer esto, o esto, o esto. Todo esto quiere decir lo mismo. Es la derivada de la función. Las que más usamos son esta y esta. Estas dos son las que más se usan. Después, en cálculo 2, por ahí se puede usar esta. ¿Está bien? Bueno, esas entonces son las notaciones que pueden llegar a aparecer. Y acá vamos a estar... ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, ¿le puedo consultar algo? Sí, dale, sí. Arriba, cuando dijiste lo de la derivada, ahí en el segundo, diría la derivada de y con respecto a la derivada de x. No, es con respecto a x. Ah, genial. Nada más que con respecto a x. Y después, Genial. mucho más adelante, van a saber de qué se trata esto. Pero es como, la d quiere decir como la diferencia, entonces sería como una razón, una división de diferencia, la diferencia de la y con la diferencia de la x. De ahí viene el d, como de diferencia. Genial, gracias. Perfecto. Bueno, entonces les decía que aparece una palabra nueva como definición, que es cuando vamos a decir que una función es derivable en un número. Una función f es derivable en un número, en un a, si la derivada existe. Recuerden que la derivada es un límite, así que puede llegar a pasar que no exista. Entonces, si la derivada existe en ese número, vamos a decir que la función es derivable en ese número. Y también podríamos decir que una función es derivable en un intervalo abierto AB, así, intervalo abierto AB, cuando es derivable en cada uno de los puntos que está dentro de los intervalos, ¿no? Entonces podemos decir que es derivable en un número solamente, o podemos decir que es derivable en un conjunto, que vamos a hablar en un intervalo abierto o un intervalo abierto así infinito, ¿sí? O un intervalo infinito así. Pero ¿qué quiere decir cuando hablamos de derivable en un intervalo? Cuando es derivable en todos los números de ese intervalo. ¿Está bien? Y vamos a ver dónde es derivable la función valor absoluto de x, que es justo el ejemplo que tenemos ahí, el ejemplo 5. ¿Dónde es derivable la función valor absoluto? Para eso vamos a encontrar la derivada. Encontramos la derivada y vemos cuándo existe y cuándo no existe. Entonces empezamos directamente a plantear la derivada. Ahí. Entonces hacemos. La derivada de f es igual al límite. ¿Se acuerdan que teníamos el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h? Bueno, ¿quién es f ahora? Nuestra función es el valor absoluto.
Entonces tenemos f de x más h va a ser el valor absoluto de x más h, menos el valor absoluto de x sobre h. Ah, y acá, cuando yo quiero resolver esto, me encuentro con un problema. Valor absoluto de la x, el valor absoluto de la x, ¿se acuerdan? Que era una función definida por partes. Me daba la misma x si x era mayor o igual a 0, y me daba menos el opuesto de la x si la x era menor que 0. Por eso es que el libro se adelantó y pensó primero para los x mayores a 0. Entonces vamos a hacer la derivada para los x mayores a 0. Entonces, en este caso, como la x es más grande que el 0, entonces el valor absoluto de la x es directamente la x. Entonces acá puso directamente la x. Y acá, x más h, ¿por qué sacó directamente el valor absoluto? Porque resulta que nosotros estamos pensando que la x es más grande que el 0. Y lo que estamos haciendo es el límite cuando h tiende a 0. O sea que si yo tengo un x y le estoy sumando un h, ¿sí? Le estoy sumando un h, si el h es negativo, voy a tenerlo acá. Si el h es positivo, lo voy a tener acá, ¿no? Al x más h. Si el h es positivo, me muevo para este lado. Si el h es negativo, me muevo para este lado. Pero la cuestión es que como h tiende a 0, h es recontra chiquito, súper chiquito. Tan chiquitito es que siempre voy a caer en valores positivos. No voy a venir para este lado, porque el h es súper chiquitito, ¿está bien? Por eso es que directamente saco el valor absoluto, porque x más h, si x es positivo, también va a ser positivo. No siempre, solamente en el límite, porque estoy en el límite. Si estoy hablando de cualquier cosa, no. Como estoy en el límite, ¿sí? En el límite h tiende a 0, o sea, es recontra chiquitito, ¿sí? Súper cercano al 0. Entonces puedo asegurar que x más h también es positivo. Por eso directamente saco las barras del valor absoluto. ¿Y qué pasa acá cuando saco las barras del valor absoluto? Este y este se me fueron. Y arriba me quedó nada más que h. Y abajo también. Y h dividido h es 1. Ah, resulta que el límite me quedó de una constante. Y el límite de una constante es la misma constante. ¿Cuál es la conclusión entonces? La conclusión es que por ahora la derivada del valor absoluto me está dando 1 si la x es positiva. Es lo único que sé. Vamos a ver ahora qué pasa si la x es negativa. Y de nuevo, el límite al principio me queda como lo habíamos hecho antes, ¿no? Me queda lo mismo. Nada más que ahora, en el lugar del valor absoluto, ¿se acuerdan que el valor absoluto de x era el opuesto de la x si x era negativa, el opuesto de la x? O sea que en el lugar del valor absoluto de la x voy a poner el opuesto de la x. ¿Está bien? Y ahora de nuevo la misma idea que antes. Si la x es negativa, está a la izquierda del 0, con seguridad. Y si a la x le sumo un h cualquiera puedo llegar acá, pero no le estoy sumando un h cualquiera. Le estoy sumando un h y con la intención de hacer el límite cuando tiende a 0. O sea que es súper chiquitito el h. Entonces seguro que voy a caer también a la izquierda del 0. Por eso el valor absoluto de este número va a ser el opuesto de este número, porque ese número también va a ser negativo. Entonces me queda el opuesto de x más h. ¿Está bien? Sobre h. A la hora de resolver esto me queda menos x menos h más x. Acá. Quiere decir que las x se vuelven a ir, pero me queda menos h sobre h. O sea que me queda el límite de una constante de nuevo, pero de otra constante. Me da menos 1. O sea que acá puedo ir completando esto que está acá. Puedo decir que me da menos 1 si x es negativa. Me faltaría ver acá, ¿no? ¿Qué pasa cuando la x vale 0? Quiero ver. Eso es lo que me falta. Hallar la derivada exactamente en el 0. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacerla. Vamos a ver si la podemos hacer. Debe estar más abajo. A ver. Acá. La derivada exactamente en el 0. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de sería f en 0 más h menos f en 0 sobre h.
O sea, esto directamente es f en 0, ¿no? Bueno, el valor absoluto de 0, menos valor absoluto de 0, sobre h, ¿no? Sería 0 más h, 0, bueno, esto me da 0, o sea que tengo que hacer el límite de valor absoluto de h sobre h, ¿sí? Quedó esto, el límite del valor absoluto de h sobre h, pero acá estoy en problema, porque estoy haciendo el límite cuando h tiende a 0 justo en donde la función valor absoluto de h se parte, ¿no? Yo tengo que el valor absoluto de h es h, si h es positivo 0, y es menos h si h es negativo. O sea que acá justo es donde se parte, va a depender de dónde me acerco al 0, porque si yo me acerco por valores más grandes, por la derecha, el valor absoluto de h es h, pero si yo me acerco al 0 por la izquierda, tengo valores negativos, entonces esto va a ser menos h. Por eso tengo que hacer este límite por derecha y este límite por izquierda, ¿no? No lo voy a poder hacer así de una, tengo que hacerlo por derecha y por izquierda, porque la función de arriba va a ser diferente de acuerdo a cómo me acerco al 0. Si yo me acerco al 0 por derecha, el valor absoluto del h es h, y el límite me va a quedar de h sobre h, que es 1. En cambio, si yo me acerco al 0 por izquierda, el valor absoluto de h es menos h. Entonces me va a quedar el límite de menos 1, que es menos 1. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué pasó con esto? Me dieron distintos. Quiere decir que el límite no existe. Este límite que está acá no existe. O sea que no existe la derivada en el 0. ¿No? No existe la derivada en el 0 de la función valor absoluto. Quiere decir que la derivada es esta, no dejo un lugarcito en el medio como yo había dicho. ¿Por qué? Porque la derivada en el 0 no existe. ¿Está bien? La clase que viene vamos a retomar este tema de saber cuándo la derivada no existe, ¿no? Vamos a analizar un poco esas cuestiones, pero la clase que viene, este teorema 4, la clase que viene. Vamos a ir viendo cuándo la derivada no existe, o qué razones tenemos, cuántas razones puede haber para cuando la derivada no exista. Eso es lo que vamos a ver la clase que viene. ¿Está bien? Ahora vamos a